Vamos a ver el capítulo 15 del arrepentimiento para vida y salvación. Recordemos un poco de lo que hemos visto. Toda persona que ha sido regenerada es convertida. Y toda persona regenerada va a actuar conforme a su nueva naturaleza en arrepentimiento y en fe. Como vimos, el arrepentimiento y la fe son dos gracias de Dios que son inseparables. El arrepentimiento no llega sin la fe no llega sin el arrepentimiento. Ambas forman parte de la conversión. Podemos decir que la conversión es una moneda y una cara es la fe, otra cara es el arrepentimiento, ¿verdad? Y no puede existir una sin la otra. Hay un texto en el que vemos ambas cosas, que vienen juntas y que ambas son dones del Señor. Tenemos Hechos 11, 17 al 18. Dice, si Dios pues les concedió, ¿ven? O sea, Dios fue el que les concedió. Dice también el mismo don que a nosotros que hemos creído. O sea, ¿cuál don se refiere ahí? ¿Cuál don Dios les concedió? La fe en el Señor Jesucristo. Y dice, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios, ven, ha dado Dios que arrepentimiento para vida. O sea, ambas gracias que forman la conversión, fe y arrepentimiento, son dones de Dios y llegan juntas. Ambas gracias. Recordando un poco lo que vimos el domingo pasado. Pero también debemos de saber que aunque estas dos gracias del Señor son inseparables, se dirigen a objetos distintos. El arrepentimiento se centra en Dios y en su ley, y la fe se centra en Cristo y su gracia, como dice Hechos 20, 21. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. O sea, de tal manera que la fe hace destacar la gracia que obra la salvación. La fe, recordemos, no somos salvos por la fe. La fe, ¿qué hace? Pone nuestros ojos en nuestro Salvador, en nuestro Señor Jesucristo. Entonces la fe destaca la gracia que obra la salvación, que es que somos redimidos por la sangre de Cristo. Pone nuestros ojos en la cruz de Cristo. Y el arrepentimiento hace destacar el cambio que opera la salvación. Yo iba caminando al pecado, doy un giro, ahora camino hacia Dios, ahora quiero obedecer a Dios. O sea, el arrepentimiento se enfoca en el cambio que opera en nosotros cuando somos salvados. Yo por la fe puedo ver el sacrificio sustitutivo de mi Señor Jesucristo en la cruz, que Él murió por mí, cargando con la condena de mis pecados. Y por el arrepentimiento yo aborrezco mi pecado y ahora quiero obedecer a Dios. Recordando un poco de lo que vimos. Entonces, cuando el Señor nos da arrepentimiento para vida, le damos la espalda al pecado y ahora caminamos en obediencia a los mandamientos del Señor. En un mundo caído, el arrepentimiento es una necesidad de todo ser humano. Todo ser humano tiene esa necesidad. Vean lo que dijo el Señor Jesús, Lucas 13, 4 al 5. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Ellos pensaban, estas 18 personas murieron porque algo hicieron. Pero ¿qué dice el Señor Jesús? Si piensan que ellos eran más pecadores que todas las personas en Jerusalén, Él dice que no. A ellos les llegó su día. Pero todos debemos de proceder al arrepentimiento, como dice Jesús, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces el arrepentimiento es una necesidad de vida o muerte de todos los seres humanos. Y quise aquí incluir esto. Por eso es lamentable, mis hermanos, que en muchas iglesias evangélicas en el mundo, obviamente aquí en México, en Durango, se presenta el evangelio de esta manera. Dios te ama exactamente así como tú eres y tiene un plan maravilloso para tu vida. Solo tienes que aceptar al Señor Jesucristo en tu corazón. Eso es muy común. Seguramente todos hemos escuchado esta manera de que se ha enseñado, que se enseña, que se practica como compartir el evangelio. Pero en estas palabras, mis hermanos, ¿dónde está el arrepentimiento?
Si le dices tú a una persona, si Dios te ama exactamente así como tú eres, entonces Él dice, pues ¿para qué cambio? ¿Qué necesidad hay de cambio? ¿No? Entonces, en muchas iglesias simplemente no se predica el arrepentimiento. Por eso es que muchos cristianos genuinos y muchos otros están engañados pensando que si Dios los ama así como son, tal como son, ellos pueden seguir en el pecado. Algunos pueden ser cristianos genuinos que están engañados, que les falta crecer más en el conocimiento del Señor. Cristianos genuinos, ¿verdad? Y otros tantos simplemente no son cristianos. Ellos piensan que lo son. Algunos dicen, es que hablar del pecado es falta de amor. Pero mis hermanos, las palabras de Jesús aquí que vimos en Lucas 13, del 4 al 5, estas palabras fueron unas palabras llenas de amor. Un amor que se expresa en la verdad. Ese es el amor. Si tú le dices a una persona, Dios te ama exactamente así como eres, ahí no estás mostrando amor por esa persona. ¿Por qué? Porque eso es una mentira. Eso no es cierto. Dios nos salva de nuestra vida de pecado. Nos rescata, evidentemente, de la ira de Dios, pero de nuestra vida de pecado y de desobediencia a Dios. Y eso es gracias a que Dios nos da el don, es redundante, ¿verdad? Nos da el don del arrepentimiento para vida y para salvación. Entonces, nuestra confesión de fe en el capítulo 15 desarrolla este tema en 5 párrafos de la siguiente manera. De párrafos 1 y 2, los receptores del arrepentimiento. El párrafo 1 se enfoca en aquellos que son convertidos ya en su madurez. El párrafo 2 se enfoca en los creyentes en general. En el párrafo 3 vemos la naturaleza del arrepentimiento. En el párrafo 4 la continuidad del arrepentimiento. Y en el párrafo 5 la provisión del arrepentimiento. Entonces vamos a ir revisando los 5 párrafos y el Señor nos ayuda en lo que resta de esta hora. Entonces, el párrafo 1, los receptores del arrepentimiento, que son los convertidos en su madurez. Y dice así el párrafo 1 del capítulo 15 de la confesión de fe. Aquellos de los escogidos que se convierten cuando ya son adultos, habiendo vivido por algún tiempo en el estado natural y habiendo servido en el mismo a diversas concupiscencias y placeres, Dios, al llamarlos eficazmente, les da arrepentimiento para vida. Sabemos, cuando habla de estado natural es sin Cristo, solo en ese primer nacimiento natural. Aquí la confesión de fe. Y Tito 3, del 3 al 5, nos habla a todos los que hemos sido convertidos. Nos recuerda de esa vida justamente de la que el Señor nos rescató. Dice Tito 3, del 3 al 5. Porque nosotros también éramos, son creyentes, aquí se dice creyentes, también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero, de estos peros gloriosos que encontramos en las Escrituras, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Encontramos hechos donde históricos, el Señor convierte a personas en su madurez. Les recomiendo que lean 2 de Crónicas 33, del 1 al 20, donde vemos cómo el Señor tiene misericordia de Manasés. Y la conversión de Saulo, que todos conocemos, que está en Hechos 9, del 1 al 19. Entonces, en este primer párrafo, la confesión nos habla de un grupo, de todos aquellos que por la gracia del Señor se arrepienten al momento de su conversión. Está hablando de aquellos que nos arrepentimos cuando creímos. En el siguiente párrafo se dirige a todos los creyentes. Y en el siguiente párrafo, hermanos, lo que vamos a ver es que el creyente necesita seguirse arrepintiendo. O sea, el arrepentimiento es algo que nos va a acompañar toda la vida, hasta que durmamos o hasta que el Señor venga por segunda vez. ¿Por qué? Porque no hay nadie que puede decir que ya no peque. ¿Sí? ¿Qué dice Juan? Si decimos que no tenemos pecado, mentimos.
¿verdad? No creemos que un cristiano puede llegar a un estado de perfección en esta vida. Eso no dicen las Escrituras. Entonces veamos el párrafo 2. Los receptores del arrepentimiento. Y aquí ya va a hablar de los creyentes en general. Y dice, si bien no hay nadie que haga el bien y no peque, y los mejores hombres, mediante el poder y el engaño de la corrupción que habita en ellos, junto con el predominio de la tentación, pueden caer en grandes pecados y provocaciones. Aquí ya habla ya de creyentes. Creyentes, el mejor creyente, dice la confesión, él puede caer en grandes pecados y provocaciones. Sí, repito, está hablando ya de creyentes. Pero vemos la esperanza en el siguiente párrafo. Dios, en el pacto de gracia, ha dispuesto misericordiosamente que los creyentes que pequen y caigan de esta manera sean renovados mediante el arrepentimiento para salvación. Es una realidad de nuestras vidas, hermanos. Ya convertidos, ya como creyentes, seguramente varios hemos caído en pecado. Y digo, hemos caído en pecado, pecados graves quizás. Es una realidad de nosotros. Pero la esperanza es que el Señor nos va a dar de su gracia y Él nos va a sacar de ese estado y Él nos va a perseverar hasta el fin. Dice Eclesiastés 7:20. Habla de todos. ¿Sí? Pensamos que aquí habla solamente de los no convertidos. Habla de todos, convertidos, no convertidos. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay ninguno. El único ya pisó esta tierra, nuestro Señor Jesucristo. Y dice Proverbios 29, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón? Limpio estoy de mi pecado. ¿Quién lo puede decir? Nadie. En esta tierra, de nuevo, nadie. De nuevo, tenemos el ejemplo de David, un creyente que cae en este pecado terrible de adulterio con Betsabé, que está en 2 de Samuel 11, de 1 al 27. También le recomiendo que lo lea. Pero vean ustedes, él comete el pecado de adulterio, lo lleva a cometer otra serie de pecados, incluso el pecado de asesinato al esposo de Betsabé, Urías. Pasa aproximadamente un año, él encubriendo su pecado, pero el Señor le envía al profeta Natán. Cuando lo confronta, Dios le da el arrepentimiento, hermanos. Es decir, el arrepentimiento es un don que nos acompaña toda la vida. O sea, el Señor nos da el arrepentimiento. Es cuando estamos en pecado, no hagamos resoluciones de ya mañana no peco. O hazla acompañada de decir, Señor, dame tu gracia, ayúdame a salir de aquí. También tenemos el caso de Pedro, cuando niega a Jesús. Pedro ya es un creyente cuando lo niega. Es un pecado terrible el de Pedro, negó al Señor Jesús. Pero Pedro, un creyente. Y nuevamente vamos viendo que es el Señor Jesús quien lo restaura. Pero es distinto, lo restaura, ¿verdad? Ya era un creyente y caen ambos. ¿Por qué? Vemos estas palabras de Jeremías 32:40. Haré con ellos pacto eterno. Aquí estamos incluidos, hermanos, si estamos en Cristo. Que no me volveré atrás de hacerles bien. El Señor ha hecho ese pacto. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Nuestra seguridad de salvación está en las manos de nuestro Dios. Lucas 22, 31 al 32. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, está la seguridad de que él iba a caer terriblemente como cayó, pero la seguridad de que iba a ser restaurado. O sea, estaba esa seguridad. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces, hermanos, como creyentes podemos caer en este tipo de pecados graves. Pero tenemos la esperanza que el Señor nos va a dar de su arrepentimiento para salir de ese estado de pecado. Cuando dice aquí el último enunciado, Dios en el pacto de gracia ha dispuesto misericordiosamente que los creyentes que pequen y caigan de esta manera sean renovados mediante el arrepentimiento para salvación. Algo que Él ha provisto es la confesión de pecados. Por eso debe ser una práctica en nuestras vidas, hermanos.
confesar pecados específicos, ¿verdad?, hacia personas específicas contra las cuales hayamos pecado. Quizás sea necesario ir y pedir perdón a la persona, pero definitivamente a Dios siempre es necesario pedir perdón por nuestros pecados. Como dice primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Por qué? Por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Solamente por los méritos del Señor Jesucristo. Y no solo eso, dice, y limpiarnos de toda maldad. Entonces hemos visto en el párrafo 1 y 2 los receptores del arrepentimiento. Ahora veamos en el párrafo 3 la naturaleza del arrepentimiento. Es decir, ¿qué es el arrepentimiento? La naturaleza, ¿qué es el arrepentimiento? Vamos a ver en el párrafo 3. Primeramente dice la confesión. Este arrepentimiento para salvación es una gracia evangélica, por la cual una persona a quien el Espíritu hace consciente de las múltiples maldades de su pecado mediante la fe en Cristo, se humilla por él con una tristeza que es según Dios, lo abomina y se aborrece a sí mismo, ora pidiendo el perdón y las fuerzas que proceden de la gracia, con el propósito y empeño, mediante la provisión del Espíritu, de andar delante de Dios para agradarle en todo. Entonces, lo primero que nos dice este párrafo es que el arrepentimiento es un don de Dios, es una gracia evangélica. Hechos 5:31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel, ¿qué? Arrepentimiento y perdón de pecados. Hechos 11:18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Segunda Timoteo 2:25. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces, hermano, si usted el día que se arrepintió de sus pecados, fue porque Dios le dio el don del arrepentimiento. ¿Y la gloria para quién? Para nuestro Señor. Amén. Entonces, repito, lo primero que nos dice este párrafo es que el arrepentimiento es un don de Dios. Es Dios el que concede el arrepentimiento de pecados. Y vean, aquellos escogidos que han sido llamados eficazmente. Trayendo la secuencia de lo que hemos aprendido. Y lo que produce esta gracia salvadora, esta gracia evangélica en nosotros, es que seamos conscientes de nuestro propio pecado. Y seamos movidos a pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros, que nos perdone y que nos limpie de nuestro pecado. Y repito, en la salvación, ya como creyentes, es lo mismo. Cada vez que estamos ahí en ese pecado, el Señor es el que nos hace volver en sí, como con el hijo pródigo. Lucas 15, 17 al 20. Y volviendo en sí, hablando del que había pedido su herencia y la había gastado en prostitutas y en placeres, llega el momento en que quiere comer de lo que los cerdos están comiendo. Vean ustedes, tiene la cara totalmente al pecado, o sea, en la inmundicia del pecado. Y vuelve en sí y corre con su padre. Ese es el arrepentimiento, lo que está ocurriendo aquí. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. En el arrepentimiento hay tristeza, hay dolor, vergüenza, puede haber miedo a las consecuencias, muchas cosas, pero tiene que haber una conciencia de que pecamos contra Dios, contra su ley. Eso tiene que estar en nosotros, eso no puede estar ausente, nunca, para que sea un arrepentimiento para vida, como veremos en un momento. Y si aquí el hijo pródigo lo reconoce, vean dónde está él, ¿verdad? O sea, de cara al pecado, de nuevo, es porque Dios le concedió el arrepentimiento, de nuevo. Y él dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia.
y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Esta escena, hermanos, es lo que pasa, ¿verdad?, cuando el Señor nos concede arrepentimiento y nos volvemos hacia nuestro Padre. Él corre, nos perdona, nos besa. Por eso dice el Salmo 134, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Entonces, de nuevo, aquí leo un poco otra vez de los primeros 4 enunciados del párrafo 3. Estamos viendo la naturaleza del arrepentimiento. Dice, este arrepentimiento para salvación es una gracia evangélica por la cual una persona a quien el Espíritu hace consciente de las múltiples maldades de su pecado, mediante la fe en Cristo, se humilla por él con una tristeza que, según Dios, esto es importante y ahorita lo vamos a ver, lo abomina, o sea, el pecado, abomina el pecado y se aborrece a sí mismo. Ora pidiendo el perdón y las fuerzas que proceden de la gracia. Yo pregunto, hermanos, ¿esta es tu, y si lo digo así, tal cual, ¿es tu experiencia esta? Pues esto ocurre en tu vida cuando caes en un pecado y el Señor te concede el arrepentimiento. ¿Esta es tu experiencia? O sea, te humillas ante Dios, una tristeza que según Dios, que ahorita veremos, abominas tu pecado, te aborreces a ti mismo en esa condición de pecado, como dice, oras suplicándole al Señor que te perdone, que te dé de nuevamente esas fuerzas que proceden solamente de la gracia del Señor. Eso debe ser una experiencia en nuestras vidas, ¿verdad, hermanos? No solo en aquel día cuando el Señor nos salvó, hace varios años o no sé cuándo haya sido en tu caso. Es una experiencia que debe ocurrir, porque como vimos, todos caemos, seguimos cayendo en pecados. Dice Ezequiel 36:31, y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Entonces, todo cristiano que se ha arrepentido con una tristeza que, según Dios, siente vergüenza por sus pecados. No hay ningún cristiano verdadero, tenemos que decir que no deberíamos decir cristiano, pero hay que decirlo, todo cristiano verdadero, que realmente se haya arrepentido, no puede ser que se siga deleitando en lo que hacía en su vida vieja. No puede ser. Vamos a caer, pero cuando caigas, estoy seguro que, como dice el salmista, tus huesos vas a sentir que se secan, tu vigor se va, o sea, te sientes horrible. No te puedes deleitar en esas cosas que te deleitabas antes de llegar a Cristo, ya no es posible. ¿Que vas a caer en eso? Sí, pero que te deleites en eso no es posible. Entonces el arrepentimiento que Dios da, esa gracia evangélica, produce en nosotros vergüenza, tristeza por haber hecho lo que a Dios no le agrada. Este es el verdadero arrepentimiento. Zacarías 12:10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se dirige por el primogénito. Entonces, de nuevo, el arrepentimiento bíblico nos va a llevar a llorar por nuestro pecado. Y repito esto, no solo en el momento de nuestra conversión, sino a lo largo de nuestra vida. Pero el propósito de Dios no es dejarnos ahí, abatidos. No es su propósito. Él nos da el arrepentimiento, o sea, pero no es su propósito. ¿Cuál es su propósito? Restaurarnos, ¿para qué? Para su gloria. Ese es el propósito. Por eso dice el último enunciado de este párrafo 3. Con el propósito y empeño, mediante la provisión del Espíritu, de andar delante de Dios para agradarle en todo. Señor, te da arrepentimiento, pero no para dejarte ahí abatido. Nos vamos a abatir, sí, pero no nos va a dejar ahí el Señor. Nos va a sacar para darle la gloria al Señor. Él nos va a regresar el gozo de la salvación, hermanos. Estoy seguro, les digo, si aquí hay, no sé, el número que sea, 30 creyentes, los 30 creyentes han experimentado esto. Porque es la palabra del Señor, nos describe. ¿Con qué propósito? De nuevo, con el propósito y empeño mediante la provisión del Espíritu de andar delante de Dios para agradarle en todo.
Como dice primera los Tesalonicenses 1:9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. El arrepentimiento implica necesariamente apartarnos de nuestros pecados. Como dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará. Mi hermano, si estás en un pecado, cuando estás en un pecado, confiesa pronto. Dios no puede ser burlado. Él lo va a sacar. Entonces, de nuevo, estemos en pecado, roguémosle al Señor que nos dé de nuevo ese dolor y nos lleve a confesar nuestros pecados. Mientras estemos sin confesión, nuestro vigor se está secando, hablando espiritualmente, ¿no? La comunión con nuestro Padre se rompe. Ya es una comunión como Padre la que se rompe, ya no como un juez, porque ya como un juez Él dictó una sentencia sobre todos los que somos sus hijos inocentes por la sangre de Cristo. Pero como Padre se rompe la comunión, así como se rompe la comunión entre nosotros. Cuando pecamos unos con otros hay algo. Hay que pedirnos perdón unos a otros para restaurar la comunión y seguir avanzando. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Quizás sea vergonzoso en ciertas ocasiones el confesarlo, pero descansemos en esto. Alcanzaremos misericordia. Amén. Por eso, hermanos, no pongamos a nadie en un pedestal. A nadie. Oren mucho por aquellos que el Señor, lo digo así, nos pone en el corazón el estar aquí, pero no pongamos a nadie en un pedestal. Solo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oren mucho por todos, oremos por todos, ¿verdad? Que no caigamos en esto. Y obviamente para esto, para que el Señor nos dé arrepentimiento, es necesario pasar tiempo en las Escrituras. Salmo 119:59. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. ¿Pero en dónde consideró sus caminos? ¿En dónde? ¿Dónde vio sus caminos? ¿Dónde vio sus caminos? Digo, estos caminos no convienen. Y volví mis pies a tus testimonios. En las Escrituras. Salmo 119:104. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Salmo 119:128. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. Hay que pasar tiempo en las Escrituras, ¿verdad, mis hermanos? Entonces, ¿en qué consiste el verdadero arrepentimiento? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Qué es lo que estamos estudiando en este párrafo número 3? Entonces voy a leer las itálicas y después lo que viene ahí. Es un don de Dios que produce convicción de pecado, dolor, vergüenza, odio por uno mismo. Eso nos lleva a apartarnos del pecado y a volvernos a Dios. Todo eso es la naturaleza, en lo que consiste el arrepentimiento bíblico. Entonces, es un don de Dios. Primero que todo, es una gracia salvadora. Es algo que Dios nos concede, que produce convicción de pecado, dolor, vergüenza, odio por uno mismo. Aquel a quien el Espíritu de Dios le hace consciente de las múltiples maldades de su pecado, mediante la fe en Cristo se humilla al sentir vergüenza y tristeza por su pecado. Esta tristeza, que es una según Dios, produce aborrecimiento del pecado y de uno mismo. No estamos contentos con lo que hemos hecho. Nos da vergüenza mencionarlo. No es algo que es de presumir. Pero eso nos lleva a apartarnos del pecado. Dios no nos deja ahí. Ese dolor nos lleva a rogarle a Dios que nos perdone, a pedirle que nos dé de su gracia para que podamos llevar una vida obediente delante de Él. Y así nos volvemos a Dios. Y el Señor restaura el gozo de nuestra salvación, nos perdona una y otra vez y nos lleva a producir frutos dignos de arrepentimiento. En todo esto consiste el arrepentimiento bíblico. Entonces esta ilustración, este arbolito, es una ayuda visual para entender justamente la naturaleza del arrepentimiento bíblico. Entonces tenemos el terreno. Donde está plantado el árbol, ese es el terreno de la gracia de Dios. En el terreno de su gracia Él produce algo, hay algo que acontece debajo de la tierra.
En estas raíces vemos que lo que produce la gracia del Señor en nosotros es convicción y dolor por el pecado. Esto nos lleva a experimentar odio por nuestro pecado, pero también experimentamos la misericordia de Dios. Estas raíces producen ¿qué? Un tallo. Ese tallo, implica el alejarse del pecado y va creciendo. ¿Verdad? Lo que representa ese volverse hacia Dios. Ese tallo se convierte en un tronco y produce frutos. El fruto que produce este árbol, ven por todos lados que obediencia, obediencia, obediencia. Es eso, la obediencia. Frutos dignos de arrepentimiento. Esos frutos que mencionó Juan el Bautista en Mateo 3:8. Voy a leer Mateo 3, de 7 al 10, que ahí lo tienen en sus notas. Dice, al ver él, o sea, Juan el Bautista, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Pregunta, estas palabras de Juan el Bautista, duras, ¿son palabras de odio o son palabras de amor, mis hermanos? ¿Qué pone ahí? ¿Palabras de odio o palabras de amor? Son palabras de amor. Vamos a ver ahorita por qué. Pero ustedes se imaginan a Juan el Bautista diciéndoles, Dios les ama y tiene un plan maravilloso para todos ustedes. Imposible imaginarnos eso, ¿verdad, hermanos? Y lo repito porque es algo que no encontramos en ninguna parte de las Escrituras. Por eso yo comentaba al inicio que es lamentable que en muchas iglesias evangélicas no se predique el arrepentimiento de pecados. Eso bajo el argumento de que Dios es amor. Y sí, Dios es amor. Pero debemos entender que el amor bíblico muchas veces produce dolor. El amor produce dolor. El Señor nos disciplina porque nos ama. Nos da arrepentimiento porque nos ama. El amor bíblico no es adulador, no es meloso. Es firme, es fuerte y va a decir la verdad. Ese es el amor. Por eso vemos a Juan el Bautista predicando con esta firmeza. O sea, Juan no predica aquí con odio, sino con amor. ¿Por qué? No quiere que ellos vayan al infierno, les está advirtiendo. Que es donde finalmente van a parar todos aquellos que escuchen el Evangelio y no se arrepientan. Aunque muchos se llamen hijos de Dios, si en su vida no hay frutos dignos de arrepentimiento, van a la condenación eterna. Porque el arrepentimiento verdadero termina en lo que termina el árbol que vimos. ¿En qué? En frutos dignos de arrepentimiento, que son la obediencia a los mandamientos de Dios. Si no, eso no es un verdadero arrepentimiento. Esto nos lleva a hablar de esa tristeza que es según Dios y esa tristeza que es según el mundo. 2 Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay dos tipos de tristezas. La diferencia entre estos dos tipos de tristeza la vemos en Judas, el que entregó a Jesús, y en Pedro. Judas trató de reparar el daño que había hecho. Él sintió un peso en su conciencia. ¿Por qué, mis hermanos? Porque todos los seres humanos tenemos esa conciencia. Que en mayor o menor medida, nos acusa o nos defiende. Porque todos los seres humanos, por creación, tenemos la ley escrita en nuestro corazón. La ley moral, los 10 mandamientos. Todos los seres humanos. Solo que en la caída, yo digo, esa ley se hace borrosa, se endurece. Pero con todo sigue acusando al pecador. Entonces eso pasó en Judas. Él siente un peso en su conciencia. Pero vean lo que dice las Escrituras. Devolvió arrepentido. Usa la palabra, ¿no? Esas monedas que le habían dado por entregar al Señor Jesús. Eso lo vemos en Mateo 27, del 3 al 6.
Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, o sea, condenado al Señor Jesús, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Hasta aquí podríamos decir, bueno, Judas se arrepintió. Pero no, esa fue una tristeza según que el mundo. Ajá. Diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. ¿Ven? O sea, no regresó a Jesús, no regresó al Padre. Fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Por eso, mis hermanos, a veces cuando una persona cae en un pecado y es confrontado y a veces puede llorar, debemos saber que no necesariamente hay un arrepentimiento. Estamos viéndolo aquí en Judas. Ok, ¿y cómo sabemos? Pues vamos a ver. Pero vemos antes el caso de Pedro. Pedro, después de escuchar al gallo cantar 3 veces, lloró amargamente. Dice Mateo 26, 74 y 75. Entonces él comenzó a maldecir, Pedro, el apóstol Pedro. ¿Verdad? Cuando le decía, ¿verdad? Tú eres de ellos. Y en la tercera vez él comienza a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. ¿Cuál pecado fue más grave, hermanos? ¿Judas haber vendido a su Señor o Pedro haber negado a su Señor? Terribles, ¿eh? Ambos pecados. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. ¿Cuál de los dos, me refiero a Judas y Pedro, tuvo una tristeza según Dios y cuál una tristeza según el mundo? En el Evangelio según San Mateo, que son las porciones que vimos, tenemos el relato de Judas justo después del relato de Pedro. ¿Cómo sabemos cuál de los dos tuvo verdadero arrepentimiento? Los dos cometieron un pecado terrible, ambos traicionaron a su Señor. Uno lo negó, el otro lo entregó. Pues la respuesta está en 2 Corintios 7, 11. Leemos en 2 Corintios 7, 10. Leíamos, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y aquí en 2 Corintios 7, 11 describe la tristeza según Dios. Dice, porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿ven? ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Pero, ¿cómo lo vemos? Por los frutos. Por los frutos. Entonces, ¿cómo sabemos cuál de los dos tuvo verdadero arrepentimiento? Y regreso a quién, a Pedro y Judas, por sus frutos. Mientras uno se ahorcó, el otro fue restaurado por Jesús. Y esta descripción del apóstol Pablo, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo, qué vindicación, la vemos en la vida de Pedro. Por la gracia del Señor, obviamente, en su vida. Él fue el que va y lo restaura. La vemos en su testimonio, en su predicación, en cómo se enfrenta a aquellos que le intimaban a no enseñar en nombre de Jesús. Como vemos en Hechos 4, 18 al 20. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondiendo diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amén, hermanos. Un par de preguntas aquí. Entonces, ¿puede el hombre arrepentirse por sí mismo? No. Es una gracia del Señor, ¿verdad? Otra pregunta. Si el hombre no puede arrepentirse por sí mismo, ¿por qué Dios le exige arrepentimiento? Piensen. Si el hombre no puede arrepentirse por sí mismo, ¿por qué Dios les ordena a todo hombre que se arrepienta? Porque a pesar de que el hombre está muerto en sus delitos y pecados, como hemos visto, a pesar de que es incapaz de arrepentirse, él no está eximido de su responsabilidad. Él necesita arrepentirse. Es decir, esa incapacidad no le quita la responsabilidad, hermanos. Él sigue siendo responsable ante Dios por todos sus múltiples pecados que haya cometido. Y si él será condenado por sus pecados. Eso siempre tengámoslo en la mente, hermanos.
Aquellos que sean condenados eternamente lo serán por sus propios pecados, por su deleite en sus propios pecados. ¿Sí, mis hermanos? Ahora, esto lo podemos ver con un ejemplo judicial. Y aquí hay abogados. Si una persona, hablando de un ejemplo judicial de la tierra, si una persona que ha sido condenada y le dan ¿cuánto? ¿Cómo se dice? Una multa o no sé cuánto, de mucho dinero, pero no tiene capacidad para pagar su condena, ¿eso lo exime de su pena? Rápida, ¿verdad? Dijeron acá los abogados. No. No. ¿Ven? O sea, es un ejemplo aquí para el hecho de que no sea capaz, que no tenga la capacidad para pagar cualquiera que haya sido su condena, no lo exime de tener que cumplir con su condena. Bueno, el hombre es culpable por su pecado y todo hombre debe de arrepentirse. Si no se arrepiente, serán condenados justamente por sus pecados, ¿verdad? Por eso es un deber de todo hombre arrepentirse. Por eso, hermanos, repito, qué importante es que prediquemos cuando compartamos el Evangelio el arrepentimiento de pecados. ¿Ven? Por eso, ¿qué daño hace no predicarlo, pues? El conocer, hermanos, que el arrepentimiento, la fe, son gracias que el Señor nos da. ¿Cómo lo digo? Y esto con cuidado. Va a evitar que alguien que esté en pecado haga resoluciones, ¿no? Como eso. Te prometo, Dios, que a partir del lunes ya no peco. O sea, es decir, debe haber ese deseo de ya no pecar. Debe haber ese deseo. Pero hacer este tipo de resoluciones, hermanos, entendiendo que el hacer el mal está en mí, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? O sea, ese tipo de resoluciones. Entonces, ¿qué debemos de hacer cuando estamos en un pecado? Entendiendo que es Dios el que nos concede el arrepentimiento. Pues humillarnos ante el Señor. Humillarnos ante el Señor. A rogarle que Él nos dé, que nos renueve, que nos limpie de ese pecado. O sea, humillarnos ante el Señor. Y muy importante, recordar de nuevo la cruz de Cristo, ¿verdad? Por amor es que vamos a dejarlo. Y como hemos aprendido en Primera de Juan, en esto no le amamos a Él nosotros, sino que Él nos amó primero a nosotros, ¿verdad? ¿Y en qué lo vemos? En que envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. Entonces es todo un conjunto de cosas. Pero esto nos debe llevar a humillarnos ante el Señor, rogarle que nos dé su gracia, como estamos aprendiendo. Él lo va a hacer porque Él lo ha prometido. Pues muy bien, veamos el párrafo 4, que habla de la continuidad del arrepentimiento. Dice el párrafo 4. Puesto que el arrepentimiento ha de continuar a lo largo de toda nuestra vida, debido al cuerpo de muerte y sus inclinaciones, es por lo tanto el deber de cada hombre arrepentirse específicamente de los pecados concretos que conozca. Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Cuando vimos esto, los que lloran por su pecado, bienaventurados los que lloran. Y como dice la confesión de fe, es algo que continúa a lo largo de nuestra vida. Por eso la tristeza y el pesar por el pecado forman parte de la vida cristiana, porque forman parte del arrepentimiento, que es necesario en toda la vida. Hermanos, es normal, ¿verdad?, que tengamos esos periodos de pesar, de tristeza por nuestro pecado. Así va a ser hasta que el Señor venga por segunda vez. De nuevo, esa secta, pare de sufrir. No es bíblica. Pero gracias al Señor que nos dice de nuevo, 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Espero que todo cristiano pueda decir amén a esto, en cuanto a que eso es una realidad en su propia vida, con pecados específicos en su vida. Amén. Y finalmente, párrafo 5, la provisión del arrepentimiento. Dice el párrafo 5. Tal es la provisión que Dios ha hecho a través de Cristo en el pacto de gracia para la preservación de los creyentes para salvación, que, si bien no hay pecado tan pequeño que no merezca la condenación, no hay, sin embargo, pecado tan grande que acarree condenación a aquellos que se arrepienten, lo cual hace necesaria la predicación constante del arrepentimiento. ¿Vemos esto, hermanos?
O sea, no hay pecado tan pequeño que no merezca la condenación. Por eso dice Santiago 2:10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Y si se hace culpable de todo, vemos Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Mas la vida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces no hay pecado tan pequeño que no merezca la condenación. Un solo pecado bastó para que toda la humanidad cayera en la muerte espiritual. El pecado de Adán, de haber comido del fruto que Dios le había prohibido. Pero vean ustedes, el siguiente enunciado: no hay, sin embargo, pecado tan grande que acarree condenación a aquellos que se arrepienten. Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Seguramente hay personas que dicen: es que verdaderamente mi pecado es tan grave que no me lo puede perdonar el Señor. Bueno, ¿qué dice la palabra del Señor? Sí te puede perdonar. Entonces, de nuevo, ¿qué tiene que hacer cada hombre? Rogarle al Señor, ¿verdad?, que le perdone sus pecados. Por eso hace, lo cual hace necesaria la predicación constante del arrepentimiento. Es triste ver personas que uno sabe que están en pecado, porque a veces uno sabe, y verlos indiferentes a este tipo de lecciones. Es triste. Pero no ve uno más que la dureza del corazón, ¿verdad? En un sentido. Pero de nuevo, uno el que predica, ¿qué hace? Los que comparten el Evangelio, ¿qué hace? Están predicando y le están rogando al Señor que les dé de su gracia para que se arrepientan, ¿verdad, hermanos? O sea, no están pidiendo, que Él entienda, o sea, es parte, pero ¿hacia dónde van nuestros ruegos? Hacia el Señor, que es el que da el arrepentimiento y la fe, hacia Él. Entonces, cuando predicamos el Evangelio, ¿a quién le estamos rogando nosotros? A Dios, que les conceda arrepentimiento. A Dios. Y se lo hace toda la gloria del Señor. No es porque fui muy bueno y muy no, es la gloria del Señor. Él fue el que le dio vida a esos huesos secos. Fue el Señor. Y toda la gloria para Él. Entonces, cada vez que nosotros predicamos el Evangelio, mis hermanos, lo he comentado, lo vuelvo a comentar. Vean ustedes, el propósito principal cuando lo predicamos no es que se convierta. O sea, dices, ¿cómo? No, es darle la gloria a Cristo. Ese es el propósito principal. Llegar al punto de decirle, no importa cuál sea el pecado, ¿verdad? Si te arrepientes, el Señor Jesús te puede perdonar de todo. Tú le das la gloria a Cristo y dejas el resultado ¿en quién? En el Señor. Por si Dios quiera concederles el don del arrepentimiento, es en el Señor. Entonces nosotros predicamos el Evangelio buscando la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que lo predicas y exaltas la cruz de Cristo, muchas veces uno se conmueve más ¿no?, que el que estás predicando. Muchas veces Dios te concede ver ahí que Dios le dio el arrepentimiento y verlos llorar amargamente a veces. Pero con el tiempo veremos si fueron frutos dignos de arrepentimiento. Con el tiempo veremos si fue una tristeza según Dios y no según el mundo. Con el tiempo, hermanos. Yo hablo con pastores que dicen, bueno, yo he visto en pecado, voy, lo confronto, llora, y digo, ya está, se arrepintió. Bueno, sí se arrepintió, pero ¿cuál fue ese arrepentimiento? De nuevo, ¿qué tipo de tristeza fue? O sea, hay que ser, esto es por amor, es decir, por amor, ¿verdad? ¿Me entienden? Al hermano, a la persona que está ahí. Los frutos, por los frutos los conoceréis. Por esos frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, de nuevo, no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar por el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Isaías 55:7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Qué pecado tan grande, ¿verdad?, como haber entregado al Hijo de Dios a la cruz.
Hechos 2, 36 al 38. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pero les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén.